Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Dialogando con Beni. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Un saludo cordial allá a Rosana y a la familia Cerezo, que facilitan el privilegio de estar con su distinguida radioaudiencia en este domingo. Vamos a estar hablando sobre una serie de temas muy importantes que hay que comprender. A mí me gustaría comenzar con un tema que me pareció muy interesante y que sé que no se va a hablar mucho en la radio, si es que se habla. Así que voy a aprovechar brevemente a tocar ese tema, porque me parece que es importante en el desarrollo de una cultura científica en Puerto Rico. Y hoy uno de los diarios mayores de mayor circulación en la isla presentan una noticia en que se anuncia que en el recinto de Mayagüez, junto con la Agencia de Protección Ambiental, se va a hacer un estudio de la presencia de gas radón, que es un gas radioactivo, y en este estudio se va a examinar las concentraciones que pueden haber dentro de las casas. Mucha gente quizás no habrá oído nunca del gas radón, y la amenaza que presenta a la salud. Es un issue de salud ambiental, y este gas radón inicialmente se identifica como problema ambiental a la salud pública directamente hace, diría yo, recientemente, en el 1984, y es que en ese momento en Pensilvania, donde había una planta nuclear, uno de los técnicos que trabajaba en ella va a entrar a la planta, y estas plantas nucleares tienen sensores de radiación en caso de que hubiera algún escape o un accidente. Pero cuando este técnico va a entrar a la planta, empiezan a sonar todas las alarmas y se forma pues un corre-corre de qué es lo que está pasando. Las alarmas están indicando que hay un escape de radiación y empiezan a buscar qué es lo que está pasando a la planta, pero se dan cuenta que la planta está perfecta y que no está ocurriendo ningún escape de la planta, pero la persona está mostrando unos niveles de radiación sumamente altos, y empiezan a investigar. Llegan a la casa de la persona y encuentran unos niveles altísimos de concentración del gas radón, que es un elemento de la tabla periódica que resulta de la desintegración del uranio 238. Y para poner esta historia larga, corta y simple, hay elementos que son isótopos radioactivos. Estos isótopos radioactivos, como el uranio 238, va gradualmente a través del tiempo, y en el caso del uranio 238, la escala de tiempo para que se vaya desintegrando es extremadamente larga, es alrededor de 4.5 billones de años, 4.5 millardos. Y es que estas sustancias radioactivas van espontáneamente expulsando de su núcleo partículas radioactivas, rayos alfa, rayos beta, rayos gamma, y todas estas radiaciones escapan, y son radiaciones ionizantes que cuando están expuestos, cuando el ser humano está expuesto a ellos, puede iniciar, ¿verdad?, una respuesta muy dañina al DNA, puede producir cáncer, está bien asociado al cáncer del pulmón. Y el punto es que cuando descubrieron esto, que estas casas en este lugar de Pensilvania, famosísimo, lo que es donde primero se dieron cuenta de esta situación, que se llama Reading Pond, empezaron a evaluar las demás casas y encuentran que hay ciertas áreas que, por la naturaleza de su geología, por el tipo de roca, se produce más radón, pero que en las casas se dan unas condiciones donde este gas va percolando desde abajo, proviene pues de ciertas formaciones geológicas,
abunda en rocas graníticas, como las que hay aquí en Puerto Rico, en el batolito de Utuado, que son rocas granodioritas, monzonitas, y estas rocas tienen unos minerales que se llaman feldespatos, que tienen esos isótopos radioactivos. Esto no es que sea exclusivo de aquí, eso ocurre en todos los lados, lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y en ese proceso de desintegración radioactiva se produce este gas que tiene una vida corta de pocos minutos, en lo que se transforma en partículas de polonio que también permanecen radioactivas y son sumamente dañinas durante varios minutos, y sigue transformándose de un elemento a otro, ¿verdad? En una secuencia de desintegración radioactiva que termina en lo que es el plomo. ¿Y qué relevancia tiene eso para Puerto Rico? Pues bueno, pongan oreja y escúchense en esto. Luego que se hizo este descubrimiento en 1984, la EPA empezó a hacer medidas en distintos lugares en Estados Unidos y encontraron ciertas áreas, ciertas formaciones geológicas, particularmente en Pensilvania, en New Jersey, en Florida, donde hay muchos puertorriqueños, en las calizas de la Florida, encontraron niveles altos de emisión de este gas radón. Y encuentran que este gas va percolando desde abajo hacia arriba, se mueve por los espacios intersticiales de los poros de las rocas, de los suelos que están sobre las rocas, y por ahí entra desde abajo por los cimientos de las casas. Las casas, en los sótanos o en la base de la casa, en el cimiento, eventualmente desarrolla grietas por asentamientos diferenciales, y a través de esas grietas pequeñas ese gas va percolando y va penetrando los sótanos y los cuartos de las casas. Si estas casas no tienen ventilación para que ese aire circula, esas partículas se van concentrando, y estos gases se van concentrando, y usted va a un sótano, usted tiene su cuarto ahí, se acuesta a dormir, no hay ventilación, están entrando gas radón, y usted está respirando sustancias que están entrando al pulmón y que le pueden producir cáncer en el pulmón. De hecho, en Estados Unidos se estima que sobre 20,000 casos de cáncer anual son causados por exposición a radón. Y a 10 años después, ¿verdad? Para 1995, en Puerto Rico, el Servicio Geológico de Estados Unidos y junto con la EPA hacen un reconocimiento de la radioactividad en Puerto Rico, de los niveles de radioactividad ambiental. Y eso, pues, se utilizan unos detectores, se vuelan por distintas áreas, se mide la radiación gamma, distintos tipos de radiación que vienen, que son emitidos de la Tierra hacia arriba. Se miden también la radiación que viene del espacio, del cosmos, hacia la Tierra, donde vienen partículas también, y eso es lo que le llaman, pues, la radiación de trasfondo. Y sobre eso, pues, entonces se miden niveles que puedan haber concentraciones más altas. Y los resultados en Puerto Rico fueron muy interesantes, muy interesantes. Y aparecieron unos picos altos en concentración de gas radón en el pueblo de el área de Camuy. El pueblo de Camuy mostró en la zona del Carso unas concentraciones altas. También ocurrió de manera análoga en el área de Utuado, y en general los pueblos de Morovis demostró unos niveles bien altos. Ciales, Lares, San Sebastián mostró niveles bien altos. Esos pueblos se dieron como los hotspots en Puerto Rico, ¿no? Puntos de mayor concentración. No obstante, esos estudios fueron más generales, necesitaban más muestreo, y es bueno este anuncio de que, aunque sea alrededor de 20, prácticamente 25 años después de haberse hecho ese primer estudio allá en el 95, ahora se va a hacer un segundo estudio
para monitorear viviendas, algunas de las viviendas en Arecibo, en Camuy, en estos pueblos que dieron los valores más altos en ese estudio preliminar. Lo interesante de esto es que usted puede conseguir unos kits a través de la Agencia de Protección Ambiental. Usted puede poner estos monitores de radón para saber si en su casa hay ese peligro. Y la pregunta que entonces surge es, bueno, ¿y cómo yo sé si yo estoy expuesto al radón o no? Y la cuestión es que en Puerto Rico, un área bien alta, como les dije, apareció en el área de Utuado, pero la parte norte de Utuado, donde está las rocas ígneas intrusivas, ¿verdad? También apareció un área bastante alta en la región central, en esa zona de Ajunta, de Jayuya. También aparecieron zonas extremadamente bajas en el área donde están las rocas serpentiníticas en el suroeste de Puerto Rico. Y otras áreas que no muestran valores verdaderamente que sean de preocupación. Pero esa zona del Carso, la zona del Carso dentro de la provincia cárstica de la cuenca hidrográfica de Río Grande de Arecibo, ¿verdad? Que incluye Morovis, Ciales, también Arecibo, no muestrearon Barceloneta, es posible que en Barceloneta también, pero hacia el oeste aparecieron esos picos. Y eso va a ser importante porque es clave saber el nivel de riesgo. Yo añadiría en esos estudios que la Compañía de Parques Nacionales investigue estas concentraciones y monitoree el área del Parque de las Cavernas. Hay muchas cavernas en Puerto Rico donde se puede estar acumulando este gas en esta zona del Carso y se va concentrando porque la ventilación puede bajo muchos efectos quedarse limitada y eso hay que saberlo. Sótanos de casas, escuelas, edificios con sótanos, estacionamientos soterrados, en fin, tener un monitoreo amplio para poder determinar este riesgo. Así que en términos de salud ambiental, yo creo que este es un paso importante, pero no se puede quedar ahí. Yo creo que la ciudadanía debe tener conocimiento de esto, debe explicársele en arroz y habichuela, ¿verdad? Cuáles son las causas, cómo puede llegar, además de filtrarse el gas de abajo hacia arriba, también puede entrar a través del agua. Si usted tiene un pozo de agua subterránea y está bombeando agua hacia la pluma de su casa para bañarse o para fregar, si hay concentraciones de gas radón en el acuífero de esa área, puede estar entrando ese gas a través del agua. También pueden haber emisiones en los bloques de cemento. Cuando usted compra los bloques o su casa está hecha de hormigón, recuerde que ese hormigón, esos bloques están hechos de arena que tienen minerales como los feldespatos que pueden tener isótopos radioactivos y podrían estar generando concentraciones de radón. Eso sería más la excepción que la regla. O sea, tampoco es que usted vaya ahora a volverse loco y estar pendiente de si esto pasó así o asado. Pero naturalmente, si la arena con que se construyó su casa proviene del área del Batolito de Utuado, de los ríos tributarios, particularmente en la cuenca del Río Grande de Arecibo, esos ríos tributarios, esas arenas que vienen ahí, que pueden tener, ¿verdad?, compuestos tanto de hierro como de feldespato, como de facto lo hay, pueden estar emitiendo radón. Así que hay maneras de bregar con esto, hay que seguir este estudio. Si usted se mete en internet va a ver mucha información, ¿verdad?, sobre este tema en la EPA, pero me parece que es muy importante saberlo. Y hago esto pues porque dicen que a la gente que no le interesa la ciencia. Sin embargo, la ciencia es algo que nos afecta de día a día, donde un ciudadano bien educado, que esté empoderado, tiene que conocer los fundamentos de la ciencia y conectarlo a su diario vivir, porque créame que esto nos toca a todos en mayor o menor grado. Y no hay nada que nos haga más fuertes que tener la fuerza del conocimiento
trabajando contra la ignorancia que tanto permea en muchos lugares. Un segundo tema que quiero entrar, antes de entrar a discutir toda esta situación del condominio que colapsó allá en el condado de Dade, en Florida, y que ha tenido repercusiones grandes en Puerto Rico, porque hay mucha gente bien preocupada por la posibilidad de que algo similar pudiera ocurrir en Puerto Rico. Así que voy a ampliamente discutir esto durante el programa, porque tenemos tiempo para hacerlo, y es una de las grandes ventajas de este programa de Dialogando con Benny, que esto no es cuestión de dar una noticia de 30 segundos y para afuera que venga lo otro, sino que podemos hacer un análisis y entrar más profundamente. Pero quiero aprovechar y expresar mi apoyo solidario a Eliezer Molina. Eliezer Molina se tiró como candidato independiente a gobernador. Es una persona que ha mostrado responsabilidad social con Puerto Rico. Ahora mismo lo acaban de acusar injusta e irresponsablemente por defender las playas y el patrimonio nacional de Puerto Rico frente al abuso de las barbaridades que ha cometido la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos, concediendo permisos absurdos de piscinas frente a la orilla del mar, fundamentado en un deslinde ilegal que es falso y que ellos reclaman que es legal, y que por lo tanto ponerse a eso e impedir de alguna manera que haya más daño ambiental, pues es un ataque a Puerto Rico. Mire qué disparate. Aquí tenemos una situación donde las personas que tienen la conciencia y salen a defender los recursos que son de todos nosotros, el mismo Estado le está acusando de hacerle daño al país que están protegiendo. O sea, esto es una cosa al revés. Cuando los ciudadanos tienen que hacer un reclamo al gobierno en defensa del ambiente, es porque el gobierno claudicó y no cumplió con su responsabilidad. Y como no cumplió con su responsabilidad, ciudadanos que están trabajando y están ocupados en otras cosas, dejan lo que tienen que hacer por este país para hacer una defensa de esos recursos naturales, del bienestar de nuestra tierra. ¿Cómo es posible que el gobierno que se supone que nos represente a nosotros, el gobierno que debe estar regido por una constitución que establece la preservación y conservación de los recursos naturales en Puerto Rico a nivel constitucional, sea el mismo que da los permisos, que naturalmente son ilegales, para construir donde no se debe construir? Sobre todo en el área de Rincón, donde hay multipisos que han colapsado en el mar, donde hay millones de dólares en pérdida por los permisos que se concedieron durante décadas por estructuras muy costosas frente al mar y que hoy están socavadas y han colapsado por la erosión. Y están esos derrubios, esos restos ahí tirados en esas costas, afectando a las playas. Y allí en esa costa noroeste de Puerto Rico viene este condominio que creo que se llama Sol y Playa o Sol y Mar, y allí vuelven a construir una piscina en la misma orilla del mar que fue destruida durante las marejadas, que no fueron tan grandes, de hecho, allí durante el paso del huracán María. Y entonces deslindan irresponsablemente la zona marítimo terrestre como meramente la zona donde fluctúa la marea alta y la marea baja, sin considerar que legalmente eso incluye también la zona donde pueden penetrar las marejadas en sus eventos extremos, las zonas donde cuando hay una marejada ciclónica se mete el mar por encima de la playa, la zona que está interconectada al sistema oceánico y tiene un flujo y reflujo dinámico con ella. Entonces, ¿cómo es posible que digan que la zona marítimo terrestre es nada más la orillita de la playa donde sube la marea y baja? Particularmente porque las fluctuaciones mareales en Puerto Rico son
son bien pequeñitas, no es como se ven las latitudes altas que pueden llegar al nivel de metros de diferencia, aquí menos de un pie. Y ahora resulta que quien defiende al país, ahora el país, el gobierno, no el país, el gobierno irresponsable, está buscando formularle hasta más cargos. Hay un fiscal ahí de Aguadilla, que a mí se me olvidó el nombre, que es el que en la vista preliminar dijo, aguante ese juez porque queremos ponerle más cargos. ¿Y por qué ese fiscal no se mete a ponerle cargo a los que están robando y están matando, en vez de estar usando los recursos del Estado para martirizar a los puertorriqueños que salen en defensa de esta tierra? Así que yo aquí quiero manifestar mi apoyo a Eliezer Molina, y el pueblo de Puerto Rico tiene que apoyarlo y respetarlo, porque a fin de cuentas se demostró que su planteamiento era correcto. Y ayer o antier salen, para colmo, es como si la mano de Dios estuviera detrás para protegerlo. Aparece un carey metido en el hoyo allí que hicieron de la piscina, que no podía salir, que desovó allí en la zona marítimo terrestre, en el mismo hoyo que excavaron para hacer la piscina de nuevo. Y se cayó el carey allá abajo y puso sus huevos ahí tratando de salir, no podía, porque cayó en un hoyo de la misma construcción. Y todavía esta gente tienen la flema de venir a decir que no, que ellos están en ley, que los que hay que formularle cargos criminales son a los defensores del ambiente en Puerto Rico. Y quiero dejar públicamente aquí dicho que quienes defienden el ambiente están defendiendo lo que no es de ellos, sino que es de todos. Los que defienden, los proyectistas que defienden las construcciones en los lugares que no van, esos están defendiendo sus intereses económicos. Pero cuando hay ciudadanos que dan un pie al frente para defender lo que no es de ellos, sino que es de todos, que es el patrimonio natural de Puerto Rico, la primera infraestructura que hay que proteger en este país, eso hay que respetarlo, y esos ciudadanos hay que protegerlos y apoyarlos. Y hay que manifestarse contra el abuso y el atropello. Y yo quiero dejar eso que quede públicamente claro, que yo manifiesto mi respeto. Yo a él no lo conozco, nunca lo he saludado, no lo sé, de la misma manera que lo conocen ustedes en la prensa, en sus planteamientos, pero eso es un puertorriqueño que yo respeto. Y el pueblo de Puerto Rico tiene que manifestar su apoyo a él. Y yo espero que cuando venga ese juicio, quien esté ahí como juez tenga la luz para darse cuenta de lo que son casos que se fabrican para tratar de acallar los reclamos salvadores de protección del ambiente que tanto necesitamos en Puerto Rico, sobre todo después de haber vivido la crisis que vivimos aquí después del huracán María. Y a mí me da ira el ver cómo se siguen dando permisos como si aquí nada hubiera pasado, en zonas expuestas a tsunami, zonas expuestas a las marejadas, zonas expuestas a la erosión progresiva de la costa, zonas donde son hábitats críticos de anidaje de especies en peligro de extinción, como el tinglar y el carey. Y ahí está, muerto de la risa, en ese condominio de sol y mar. Qué vergüenza para Puerto Rico. Señores, yo creo que estamos llegando a... todavía tenemos un minuto más. Brevemente, en este minuto, antes de ir a la pausa, yo quiero decirles que voy a comenzar a hacer un análisis importante sobre lo que pasó en Florida y lo que eso significa para Puerto Rico. Todos ustedes que viven en condominio o en estructura, yo les voy a decir las reglas básicas de cómo saber si usted puede tener problemas significativos en su estructura o no. Les voy a hablar sobre cómo
es importante considerar el lugar donde está comprando, donde usted vive, como el lugar donde está usted ubicado es un factor que, además de la naturaleza de la estructura, dicta mucho el nivel de riesgo a que usted está. Y ese elemento de la geografía lo vamos a cubrir aquí, es importante, lo que le voy a decir no lo va a oír en ningún otro lugar. Vamos a ir a una breve pausa. Con ustedes el doctor José Molinelli Freites y estamos en Dialogando con Beni. Bueno, mis amigos, Dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freites, y vamos a entrar al tema principal de esta locución en el día de hoy, que es la situación tan terrible, tan dolorosa de lo que acaba de ocurrir hace poco más de una semana en el condominio Champlain Tower South, en la parte noroeste del condado de Dade, al norte de la ciudad de Miami. Y ha sido una tragedia que nos ha conmovido a los puertorriqueños, al igual que yo te diría en muchos países del mundo, al igual que en los Estados Unidos, y se ha seguido allí lo que está pasando, porque la gente puede ubicarse en ese escenario y es terrible pensar que uno puede envolverse en una situación así. El primer punto que quiero traer es que no se sabe qué fue lo que ocurrió ahí o cuál fue la causa. Se sabe que los edificios colapsaron, pero la causa de eso, yo he oído especulaciones por ahí de un lado, especulaciones de otro, pero esto no se sabe qué fue lo que pasó para, con responsabilidad, saber lo que ocurrió ahí, quién es responsable o quiénes son los responsables. Hay que esperar que se concluyan los estudios de ingeniería forense. Y en esos estudios lo que se hace es que, según se van removiendo los escombros, se van examinando las columnas, las losas, se va examinando el hormigón, se va viendo el patrón de colapso, se van viendo cómo se construyó, los materiales, la calidad del hormigón, cualquier cosa, cualquier indicio, ahí se va observando y estudiando para ir teniendo un cuadro más amplio. Tienen que examinar la naturaleza del subsuelo, tienen que examinar los planos de construcción, tienen que ver si los planos de construcción coinciden con lo que se construyó, si no hubo diferencia, tienen que ver los eventos que han podido crear estrés natural a través del tiempo desde que se edificó ese edificio en esa localidad, tienen que ver la relación de ese edificio con su entorno. Y lo que voy a comenzar a decirles qué es lo que se sabe hasta ahora y qué cosas posiblemente pudieron haber jugado un factor. El día de ayer el New York Times sacó un artículo bien interesante donde ya está citando a ingenieros estructurales que han iniciado los estudios forenses, que han visto las columnas y han encontrado algo que ha ocurrido en otros lugares, y es que la manera en que se construyó el edificio fue distinta a como se puso en los planos. Y las especificaciones que habían en los planos no se siguieron aparentemente de forma exacta como decían los planos. Y lo que sale evidente es unas fotos donde aparentemente en las columnas que colapsaron había mucho menos varillas para darle mayor fortaleza estructural al esfuerzo compresivo y de tensión que lo que se necesitaba. En otras palabras, que le pusieron menos varillas que las que iban. Y naturalmente, si tú diseñas un edificio para que tenga X tipo de fortaleza estructural, el diámetro de las varillas, el tipo de varilla y el tipo de hormigón, porque no todos los hormigones son iguales, pues entonces tú puedes tener un factor ahí que puede haber jugado un papel crítico. Y esto yo lo conozco directamente porque yo fui parte del equipo que mandó el gobierno de Puerto Rico a estudiar el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México. Ese terremoto, cuando ocurrió, conmovió a este país y al mundo entero.
fue uno de los primeros terremotos que se transmitió en ese momento vía satélite, y estaba el mundo entero viendo vía satélite el proceso de rescate, no de un edificio como esto, sino en cientos de edificios que colapsaron en una ciudad inmensa como es la Ciudad de México. Y allí, uno de los edificios que colapsó fue un complejo de apartamentos que se llamaba, dentro de los barrios del complejo, uno de ellos era el edificio Nuevo León. Y ese edificio tuvo mucha atención porque ahí vivían los padres del tenor Plácido Domingo. Y el edificio colapsó y sus padres murieron ahí. Esos edificios, cuando colapsaron, aplastaron los carros que estaban circulando en el estacionamiento, y hubo un colapso así como este, catastrófico, se desplomó. Cuando se hacen los estudios de ingeniería forense, una de las cosas, ¿verdad?, que estaban bien preocupados era que, espérate, los edificios los diseñaron gente que están entre los mejores ingenieros estructurales del mundo, que están en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo departamento de ingeniería es de calibre mundial, y habían sido diseñados por gente que provenía de ahí. Hay una gente de mucho prestigio como Sidney Alumni. Había una capacidad de inteligencia y conocimiento extraordinario. Y entonces estaba la cuestión que el diseño había fallado, y cuando vienen a ver y empiezan a ver estudios de ingeniería forense, efectivamente se había construido de forma distinta a como se había requerido en los planos. Y la conclusión final es que hubo un número significativo de estructuras en Ciudad de México que colapsaron, y la causa del colapso, ¿ustedes saben cuál fue? La corrupción. ¿Sí? La corrupción. Porque los contratistas, para ahorrar dinero, le pusieron menos varillas, y en otros lugares usaron materiales de menor calidad, y el edificio iba a aguantar bajo condiciones normales, pero querían ahorrarse el dinero en varillas adicionales que se requerían y trabajos adicionales para que tuviera una resistencia estructural que pudiera aguantar sismos de la magnitud del que afectó a México el 19 de septiembre de 1985, que fue un sismo mayor de 8 con epicentro en el lado pacífico de México, allá en los pueblos de Zihuatanejo, allá en el estado, cerca del estado de Guerrero, en la costa. Y esas ondas viajaron desde la zona de subducción de la placa de Coco en el lado Pacífico, cruzaron el interior del país de México y llegaron a Ciudad de México, donde la ciudad está construida en el antiguo fondo de un lago. Y es que ese es un área que es un fondo de un lago, está en una fosa tectónica, y ahí hay cientos y cientos de metros de sedimento blando. Y cuando esas ondas sísmicas que iban moviéndose rápidamente por la roca a gran velocidad llegan a una zona donde hay materiales lacustres, aluviones profundos, material suelto, saturado por agua, esas ondas sísmicas se frenan porque el medio es menos denso, se aumenta la amplitud y terminan esas zonas meneándose con mucho más fuerza y por mucho más tiempo. De hecho, hubo zonas dentro de Ciudad de México que estuvieron temblando. ¿Saben cuánto? ¿Ustedes se acuerdan que más o menos el sismo de Guánica, que de donde despertó a todos aquí en Puerto Rico, ese 7 de enero, ese 6.4, habrá durado, dependiendo de dónde estuviera uno, porque no todo el mundo siente el sismo de forma igual, depende de dónde usted esté, pero máximo que pudo haber durado 20, 30 segundos, lo máximo, en los lugares que más se haya movido. Pero en Ciudad de México estuvo oscilando por más de 3 minutos. 3 minutos, imagínese usted, en un edificio dando aletazos de un lado para otro por 3 minutos.
Naturalmente, uno de los factores que determina el daño que sufren los edificios no es solo la magnitud del sismo, como vamos a hablar más tarde, sino también la duración del sismo, porque mientras más siga oscilando, más se van debilitando los materiales. Así que un sismo de corta duración no es lo mismo que uno de larga duración, teniendo la misma magnitud. Y en el caso de México, fue la corrupción, precisamente porque no se construyó por el chavo. Y uno de los issues que hay aquí en Florida aparentemente podría tener que ver con eso. Pero eso necesita confirmarse. Eso es información preliminar. Otro factor que puede haber jugado un papel significativo ahí es que sale también en el día de ayer una información que a mí me pareció muy interesante, y es que en adición a que faltaban varillas en las columnas que debieron haber estado, hubo muchas quejas de los condóminos de el efecto que estaba teniendo la construcción de un multipisos aledaño a este condominio que colapsó cuando estaban hincando los pilotes. Ustedes saben que cuando están haciendo edificios, usted ve que se pone una máquina que empieza a golpear y es como un martillo gigantesco golpeando sobre los pilotes que van espetándose en la tierra. Esos pilotes son muy importantes, sobre todo en áreas en que los terrenos son blandos, porque la idea de un pilote es transmitir el peso de la estructura a una formación geológica subyacente que esté firme y sólida. Así que estos pilotes se van hincando, dando golpes. Al principio, si el terreno es blando, con cada golpe eso puede bajar hasta varios metros. Luego lo que está bajando con cada golpe quizás son 25 centímetros, luego baja a 10, a 5, y luego llega un punto en que tú sigues dándole golpes y eso no baja más porque ya la fuerza del golpe está compensada por la fricción que hace contra el terreno. Y los ingenieros geotécnicos que trabajan con estos asuntos usan lo que se llama pilotes de punta, y es que ese pilote se va metiendo a la profundidad que sea necesaria. Eso puede llegar a decenas de metros y más de un centenar de metros en algunos casos más extremos, hasta llegar a la roca firme, sólida abajo, para que haya un anclaje y ese peso se pueda transferir adecuadamente y el edificio no se incline o se asiente diferencialmente para que quede horizontal. Los otros son los pilotes de fricción, que es que soportan la carga por la fricción que hace con la columna del suelo con el cual están en fricción. Pero esta información de que habían unos golpes que hacían vibrar, o sea, el golpe de este martillo en la construcción del lado, era como un temblor continuo en el edificio y la gente estaba bien tensa porque el edificio se estaba remeneando de un lado a lado, de un lado a otro durante cada golpe. ¿Y cuál es el otro factor que puede haber ocurrido ahí? Pues mire, si ese edificio, como de facto lo hicieron, se construyó en un área que era un espetón de arena, lo que en inglés llaman un sand pit o una barrera costera de arena, donde gran parte del material es suelto, es arenoso, pues esas vibraciones que causan esos martillos durante el hincado de esos pilotes puede causar un fenómeno de licuación de la arena. Y eso yo lo he visto aquí en Puerto Rico. De hecho, había un caso en el área de Isla Verde donde había una propiedad de una señora, recuerdo, que se formaron unos hoyos inmensos al frente de dentro de la propiedad de la persona, y la casa de esa persona, de esa señora, se inclinó más de un lado, y la causa de eso era la construcción de un edificio al lado que estaban hincando los pilotes, y la vibración era tan y tan fuerte que naturalmente empezó a licuarse el terreno. Y la licuación es un fenómeno que ocurre donde hay arena de tamaño mediano a fino, donde las arenas están saturadas por agua, son de edad geológica reciente y tienen la característica de que cuando vibran se acomodan por efecto de la vibración, expulsando el agua hacia arriba, y cuando esa presión del agua hacia arriba
iguala el peso del material suprayacente, ese material queda flotando y se vuelve algo así como arena movediza. Y eso pudo haber pasado, y esto estoy aquí especulando, pero a base de la información que está saliendo, y estoy especulando, señalando los issues que los ingenieros forenses van a tener que examinar allí, y es ver si allí hubo alguna licuación parcial en algún momento donde el terreno que rodeaba a los pilotes o sobre el cual el pilote estaba anclado redujo su grado de fricción, y esto estaba ocurriendo hace unos días, es la información, ¿verdad? Antes de que ocurriera esto. Así que ese es otro factor que está ahí, y vean cuán complejo es esto. También en un momento se habló de que pudo haber ocurrido el colapso de un sumidero subyacente a la estructura, y es que en las zonas donde hay rocas calizas, como las hay en Puerto Rico, en las regiones kársticas, tanto al norte como al sur, pero más desarrollado en la porción septentrional de Puerto Rico, desde Aguada y Aguadilla hasta Río Grande, donde hay distintas manifestaciones de ese carso. El carso son los terrenos de roca caliza, es donde están los mogotes, es donde se forman las cavernas, es donde está la topografía kárstica de Gallera, que es similar a lo que sería una bandeja de huevo. Cuando usted coge una bandeja de huevo, usted ve que ve una depresión cejada. Esa depresión cejada, el hoyito donde usted pone el huevo, eso nosotros le llamamos las dolinas. Y va a tener los piquitos por el lado, que son los topes. Y hay áreas en Puerto Rico, por ejemplo, donde se ubicó el radiotelescopio de Arecibo, se ubicó en una de esas depresiones de un paisaje de topografía de bandeja de caja de huevo. Y es en esa depresión, que son gigantes, donde se colocó la antena del antiguo y ya dejó de existir radiotelescopio de Arecibo. Así que hay distintas maneras del carso, y el punto es que en distintas áreas, como en los campos de piña entre Vega Baja y Manatí, en Barceloneta, donde está ese barro rojo, ahí se forman, se hunde el terreno súbitamente, colapsa, y tienes un sumidero. Y hay otras áreas que lo que son depresiones cerradas, que el agua se acumula ahí, se forman unas charcas. Pues bueno, en Florida hay un tipo de carso completo, porque la naturaleza geológica de Florida es como si fuera un queso suizo, y está la roca llena de cavidades, producto de la disolución del agua ligeramente ácida de lluvia que fluye a través del carbonato de calcio que constituye la roca caliza y lo lleva a solución, y por eso tiene esa roca muchas cavidades. Y en Florida, en muchos lugares ha ocurrido que usted compra una casa, hacen un proyecto, y ahí en una esquina de su casa apareció o ocurrió un colapso del techo de una caverna que pasaba por ahí, que no se había detectado, y de momento tú tienes que se te fue completa tu casa para abajo. Y eso es un caso famoso en Winter Park, y en la Florida eso está por todos lados. Así que otra hipótesis que se tiró es que había que investigar si ahí se formó un sumidero o hubo un colapso por la naturaleza geológica del área. También se habló del efecto que tiene la sal en las estructuras, y naturalmente con el alza en el nivel del mar vamos a tener penetración de la cuña de agua salada desde la playa hacia los acuíferos de agua fresca que están en la orilla, y la entrada de agua salada a lugares donde antes no estaba, sobre todo si empieza a mojar en el subsuelo, ¿verdad? Con agua salada, esos hormigones y esos pilotes que si no fueron diseñados para aguantar el agua salada, pueden acelerar el proceso de corrosión y desintegración de los mismos, causando una debilidad en su capacidad, una reducción en su capacidad para soportar peso, y terminar generando un colapso. Así que, ¿qué efecto tuvo el salitre, el agua salada, entrando a esa estructura, ya sea a través del agua subterránea, mojando los pilotes y mojando y secando con las fluctuaciones del nivel freático esas áreas, porque estos ciclos de humedad y sequía, humedad y se seca, algo que se moja y se seca, se moja y se seca, ese ciclo tiene un efecto bien estresante en el hormigón. Y lo otro es
la brisa marina, el mar está picado, se generan particulados que son soplados por el viento y pintan de sal las paredes. Y eso ocurre en todos los condominios costeros en Puerto Rico. Vaya hacia cualquier pared de un edificio en la playa o cualquier superficie en la playa y coja el dedo y póngalo y pruébelo a ver si tiene sal o no. Y seguro que tiene sal. ¿Y qué ocurre? Décadas de esos edificios estar expuestos a la sal. Cuando llueve con fuerza o llueve horizontal como ocurre en los huracanes, esa agua con sal y el salitre que viene con el viento va penetrando a través de los espacios intersticiales, de los poros del hormigón, que con el tiempo se va abriendo y va penetrando esa agua con esa sal y se evapora el agua y queda la sal y vuelve y la sal expande y entra más agua y cada vez penetra más, se va desintegrando el hormigón. Y usted tiene que haber visto algunos edificios que son de hormigón, pero usted le pasa la mano y empieza a caerse las galletas y se está granulándose. Sobre todo los edificios que tienen más de 60, 70 años frente al mar en Puerto Rico. Y si mira bien, va a encontrar que la varilla puede estar corroída y está oxidada y está explotada. Y eso reduce la integridad estructural. Lo peor de todo es que eso puede estar así, usted no lo sabe, porque la varilla todavía no estaba expuesta, pero ya se corroyó. Y hay mucha gente que está preocupada ahora por eso y tiene razón para estar preocupada. Y el concepto que está aquí es que uno de los lugares de mayor estrés ambiental en términos de exposición a los elementos es la orilla del mar, son las playas, las costas. Esa zona ahí es una de las zonas más dinámicas en el planeta. En esa zona se encuentra la litosfera, que es la parte rocosa que usted pisa, la arena que pisa, la tierra que pisa, la arena que pisa cuando usted se mete en la playa, que está dentro del agua. El fondo del mar es litosfera. Y también ahí se une en ese punto la hidrosfera, que está representada en este caso por el mar, los océanos, los ríos, los acuíferos. Y está la biosfera, que es toda la actividad viviente orgánica, y la atmósfera, que es guía la dirección del viento, la intensidad de los elementos, la exposición a la radiación solar. Así que en la zona de playera se solapan todos estos sistemas. Por eso las playas son sistemas cambiantes. Usted tiene que haber visto lugares cuando era niño, que va ahora, y sabe que ya cambiaron, que se perdieron pedazos de costa. Estos son lugares que usted ve en Puerto Rico, donde en vez de haber arena en la playa, lo que usted ve son un montón de rocas que han tenido que tirar para detener el avance de la erosión. Así que construir en esa zona es construir en áreas que están expuestas a un estrés ambiental grande. Esto es lo que nosotros en geología y geomorfología le llamamos los procesos de meteorización o intemperismo, que es la exposición a la intemperie, a los elementos, a la acción del sol, el viento, la lluvia, ciclos en que se seca la superficie y luego se humedece y se seca y se humedece, cambios en temperatura durante la 1, las 2 de la tarde, ese sol ahí, ese calor crea una expansión diferencial de cada grano de arena, de ese hormigón y esos ciclos de día y de noche van creando unas fuerzas que van generando microgrietas que después van haciéndose más grandes. Así que esas son zonas que hay mucho deterioro y ustedes saben que la gente que tiene cajos y vive al lado del mar se les oxida rápido, si tienen equipos eléctricos se dañan más rápido. Así que el estrés ambiental, ¿verdad?, es mucho mayor. Pero ahí no queda la cosa, o sea, son muchos más los factores. Y es que algo importante es que puede determinar la estabilidad de ese edificio es si cuando se construyó el edificio había un inspector que supervisara la obra, pero que no fuera de la compañía de construcción, que no fuera del contratista. Y con esto le estoy diciendo que es importante que haya alguien independiente que no tenga intereses comunes con los que están construyendo y que supervise que la obra se haga bien. Y eso ocurre en algunos edificios, pero hay otros en que eso no se hace. Y ahí hay un potencial
de vulnerabilidad. Así que hemos visto que pudo haber problemas por diseño o por la fase de construcción, que se haya diseñado bien porque no lo construyeron como era, la exposición al efecto del sal, del agua, la exposición a los elementos y ese deterioro que se hace grande cuando no se le da mantenimiento al edificio, porque el que eso esté ahí no quiere decir que usted se vaya a deteriorar, pero si usted no le da mantenimiento y cada vez que vea algún problema lo corrige inmediatamente, eso no progresa y lo ataja a tiempo. Pero si no hay mantenimiento de edificios, como ocurre en tantos lugares, allá en Florida evidentemente y acá en Puerto Rico, pues ese proceso es potencialmente más grave. También se observaron que las columnas habían desprendido hormigones solos, que habían filtraciones en el techo, y se habla de que había hasta un hundimiento del área o del edificio de la razón de unos 2 milímetros. Esta información todavía está incompleta, porque una cosa es un hundimiento parejo o un hundimiento desigual, pero eso hay que verlo. El punto es que ya desde el 2018 se había hecho un informe que hacía unas recomendaciones claras que se necesitaban trabajar con los elementos estructurales porque presentaban una amenaza significativa. Y aquí vino el proceso de la interacción de los humanos. Imagínese usted que está en un condominio, pero vamos a la pausa. El doctor José. Amigos, vamos a continuar aquí con Penny. Nos quedamos la última vez y estábamos hablando de este informe que se le dio a la Junta del Condominio de Florida, que indicaba que había problemas estructurales que tenían que ser atendidos. El estimado del costo eventualmente de eso ascendió a $15 millones. O sea que cada uno de la gente en el condominio, el que menos tenía que poner, el que tuviera un estudio o algo así, tenía que poner $80 o $100,000. Los que tenían apartamentos mayores era a nivel de $400,000 o $450,000. Bueno, una barbaridad. Entonces había todo una discusión, unos a favor, unos en contra, pero ese informe se hizo, ¿verdad? Desafortunadamente cuando aparecieron ya los chavos para empezar las obras, ahí mismo fue que colapsó. Y esto trae un problema muy serio. Porque miren, y esto nos puede pasar a todos, miren el problema. El informe de ingeniería le dice que hay daños significativos que amenazan la estabilidad de la estructura. Usted recibe ese informe, se lo dicen a usted, digamos a su casa, o si usted vive en un condominio, y usted dice, bueno, yo necesito saber cuán urgente es esto. Y a eso es más difícil porque ocurre el problema que yo llamaría, que yo utilizaría para ilustrarlo, un ejemplo que es la Peña de la Pava. Usted sabe que en la carretera de Cagua, antes de llegar a la Francesa, a Francaise, está la Peña de la Pava allí subiendo una cuesta. Y en esa peña, cada vez que yo paso, yo veo algo más que lo que ve todo el mundo, un símbolo de un partido político en Puerto Rico. Yo veo una laja de una roca volcánica piroclástica, que es lo que forma la roca sobre la cual está pintada la Pava. Pero al lado superior derecho, más arriba, yo siempre observo una hendidura en la roca, donde ya se han metido raíces y que presenta condiciones que sugieren fuertemente que esa laja se puede caer desde esa altura y terminar en la carretera de Río Piedras a Cagua mientras los carros están pasando. Yo siempre que paso por ahí, yo paso mirando esa zona, me meto en el cajil del centro y trato de pasar ligerito. Porque como yo tengo el ojo más adiestrado para eso, yo veo ese riesgo potencial. Pero el problema no es solamente identificar que el riesgo está. Para tomar acción, si usted se lo dice, por ejemplo, al municipio de San Juan, o se lo dice al Departamento de Transportación y Obras Públicas,
tiene que haber un sentido de que te diga que esto es inminente y tiene prioridad, porque si no, se pueden hacer otras cosas que tienen mayor prioridad. Y lo que estoy diciendo es que ocurren muchas situaciones donde uno sabe que potencialmente puede ocurrir algo, pero como tú no sabes en realidad cuándo va a ocurrir, pues quizás pospones el tomar acción porque no percibes que hay tanta urgencia. Después de todo, un colapso de un edificio nunca había ocurrido de esa manera en el estado de la Florida, en la costa, un edificio de apenas 40 años, habiendo edificios mucho más viejos que están allí, también afectados por todos esos factores que mencioné anteriormente y no se han caído. Pues las personas no van a pensar que se va a caer, eso es lo menos que están pensando. Podrán pensar que está malo, que se puede desprender un pedazo de hormigón y caerle en la cabeza a alguien que está caminando. Ese tipo de cosas lo puede pensar, pero que ocurra ya lo que ocurrió, eso no pasaba por la mente en ese margen de tiempo ni de los residentes, y yo te apuesto que ni el ingeniero, porque si el ingeniero lo hubiera sabido, y eso es pues impredecible, hubiera dicho que era inminente el colapso. Así que hay un elemento de incertidumbre. Por ejemplo, nosotros en Puerto Rico sabemos que va a venir un terremoto bien fuerte, mucho más que el de 6.4. Si miramos el pasado, 2 de mayo de 1787, un evento de magnitud de mayor de 8 al norte de la zona metropolitana y la isla de Puerto Rico. Un evento como ese va a causar una situación, pues lo voy a decir así, catastrófica en Puerto Rico. Pero no sabemos cuándo. De hecho, eso ocurrió hace más de 200 años. Eso puede ocurrir ahora mismo, mientras yo estoy hablando en este programa, o pasar 100 años más y no pasa nada. Así que ese elemento de incertidumbre, en el sentido geológico, tiene una dimensión de tiempo mucho mayor, y es cuándo va a ocurrir un terremoto. Sabemos que ocurren terremotos que van a ocurrir, pero cuándo no tenemos la más remota idea. ¿Okay? Porque eso no avisa. Pero está a riesgo ahí. ¿Vamos a hacer algo o no vamos a hacer? De igual manera debió haber pasado con el edificio. Hay una situación ahí, todavía no hay señales mayores, pero se ve que hay corrosión, que está aquí. Así que hay que hacer algo. Pero esa urgencia no la había. Después apareció otro señor ahí que era un inspector que se reunió con ellos y dijo que no, que todo estaba bien, que era seguro. Y aquí viene otro tercer problema. Y es que es mucho más difícil decir que un edificio se va a caer y sacar a toda la gente del edificio, ni aún teniendo un estudio de ingeniería, porque tú no vas a saber cuándo. Y te coge el riesgo que si tú dices que saquen a todo el mundo y todo el mundo sale finalmente, o el mismo Estado lo saca para protegerlo aunque no quieran, y no ocurre nada, ese hombre va a tener que estar trabajando para pagar una fracción de todas las demandas que le van a caer encima por el daño que provocó. Y esto es uno de los problemas serios en manejo de emergencia, y es cómo tú das una información sabiendo que tienes un margen de inseguridad, de incertidumbre, y que puede que lo que tú estés diciendo no sea, y entonces las consecuencias de eso son tan y tan grandes que entonces tú te quedas callado. Y de hecho eso ya pasó, y pasó en Italia. En Italia hubo un caso famosísimo hace unos 10 o 15 años de unos científicos, sismólogos y ecólogos trabajando juntos que vieron unos patrones bien raros que nunca se habían visto, y empezaron a ver cambios en los niveles de agua subterránea, cambios en la conductividad eléctrica de las rocas, comportamientos ecológicos sumamente extraños, con los sapos saliendo en épocas que no salían, y había todo un conjunto de cosas preocupantes, pero no se atrevieron a decir, va a venir un terremoto ahora, salga todo el mundo de las casas, porque si no venía nada, como había un margen de inseguridad de que esto como que hay para preocuparse, pero si yo digo que esto es así, después no pasa nada. Las consecuencias son terribles, terribles. Imagínense que aquí
la red sísmica o el Servicio Geológico de Estados Unidos anunciara un terremoto y todo el mundo sale y se salen de los condominios, mire que para la semana que no se sabe, vamos a usar la hipótesis, y después no ocurre nada. Es un problema serio. De hecho, yo fui parte de un proceso similar a ese aquí en Puerto Rico cuando empezó la erupción del volcán Soufriere Hills allá a unas 200 millas al este de Puerto Rico, en la isla de Monserrate. Ustedes se acuerdan que al principio del 2000 por ahí, fines de los 90, vino una emisión de ceniza que la zona metropolitana de San Juan apareció llena de polvo. No amanecimos y todos los cajos estaban con un tizne, era un polvo como de cemento, y era la ceniza volcánica que había llegado desde la erupción del volcán Soufriere Hills en la porción sur de Monserrate. Y en eso se vio que el volcán estaba como en una fase expansiva. Estaba el volcán literalmente extendiéndose por la presión desde abajo, y la presión que venía por el magma que venía subiendo empezó a crear unas fisuras en el volcán que podían causar el que un flanco completo del volcán se deslizara en un gigantesco deslizamiento hacia las aguas del Mar Caribe, generando un maremoto que podía estar orientado hacia el centro del Mar Caribe y hacia Puerto Rico y las demás Antillas al oeste de la isla de San Vicente. Y entonces tuve una discusión con la gente de manejo de emergencia en ese momento en torno a que esa posibilidad estaba, pero era un fin de semana, habían gente, así como este 4 de julio, gente disfrutando de las playas, había creo hasta una regata por el este de Puerto Rico. Y entonces estaba la cuestión de si tú das una alerta de que puede venir un tsunami, para que la gente vaya usando el principio de precaución, alejándose de esas áreas. Si tú das esa alerta y no pasa nada, las consecuencias económicas y sociales de eso pueden ser terribles. Y estaba el factor agravante que no se tenían los mapas de desalojo de tsunami y no se habían demarcado las zonas donde hasta donde podría penetrar un tsunami. O sea que si tú le fueras a dar la alerta a la población no tenía las herramientas para saber cómo actuar. Y además podrías crear hasta un pánico que podría ser hasta peor. Se hicieron estimados que, de acuerdo al ángulo en que entrara, la velocidad que ocurriera el deslizamiento, cuántos minutos tardaba en llegar ese maremoto acá a Puerto Rico, y si una vez se iniciara, habría suficiente tiempo para dar las alarmas y que la gente salga de esos lugares. Sí que hubo toda una discusión ahí. Afortunadamente no pasó nada, no se dio la alarma, pero si se hubiera dado, pues hubiera tenido unas consecuencias terribles y de carácter legal. Y que eso crea un problema, porque entonces no se usa el principio de precaución. El principio de precaución es fundamental y en Puerto Rico se usa muy poco. El principio de precaución es que cuando tú tienes dudas ante una situación, no sabes la respuesta totalmente clara, exacta, que hay un margen de incertidumbre, cuando las consecuencias de que un evento ocurra puedan ser catastróficas, tú debes usar el principio de precaución, es que tú asumes que va a ocurrir lo peor y te protejas contra ello, esperando que no ocurra. Y si no ocurre, no hay problema, pero protegimos algo muy valioso que es nuestra vida y la de nuestra familia. El que el principio de precaución en Puerto Rico se utiliza a medio, eso es evidente. Ahora mismo se pretende abrir el año escolar en agosto con cientos de escuelas que no están reforzadas para terremotos, y que si ocurre ese terremoto fuerte que yo le estoy abriendo, del que le estoy hablando, esas escuelas van a colapsar porque tienen el problema de columna corta que ya ustedes conocen. Pero el secretario de Educación, el gobernador de Puerto Rico, están insistiendo que hay que ir a clase. Pero ¿cómo tú vas a ir y llevar niños a unas escuelas que tú sabes que no te aguantan un terremoto por un diseño que es malo? Y que cuando se diseñó cumplía con los códigos y se creía que era bueno, pero después se supo que no servía. O sea, que hay mucha construcción que cumplió con los códigos,
cuando se hizo, pero después cuando se aprendió más y se supo mal, lo que se creía que era bueno no lo era. Es como en la medicina cuando daban aquellos tratamientos que le llamaban lobotomías o electroshock y eso, que supuestamente iban a ayudar a la gente y terminaban en mucho peor estado que el que estaban, ¿verdad? Aunque hubiera habido buena intención, pues en Puerto Rico hay que usar el principio de precaución. Cuando la Oficina de Gerencia de Permiso le da permiso para volver a construir la piscina en el mismo lugar donde la marejada se la llevó, y encima en un área de alto valor ecológico, y teniendo un efecto privatizador de las playas que son del pueblo, violando las leyes, lo que hace el Estado, el gobierno y el fiscal ese que a mí se me olvidó el nombre de Aguadilla, es pedirle al juez, que aguanta juez, vamos de nuevo porque yo voy a buscar para meterle más cargo a Eliezer. O sea, mira qué clase de abuso del Estado contra los ciudadanos que valen en este país. ¿Entiendes? A mí me indigna profundamente, pero bueno, el problema de no saber, y esto es un problema serio, que usted no puede decir cuándo va a ocurrir algo. En geología no se puede predecir cuándo va a ocurrir un terremoto, ni en qué lugar, ni de qué magnitud, pero sí sabemos que son las áreas que son de alto riesgo. Y por eso, usando el principio de precaución, se hacen todos estos esfuerzos y se dan conferencias y información para que la gente sepa cómo mitigar los daños en caso de terremoto. Entonces, una de las cosas que está ligada al colapso de ese edificio allá en Florida es que en Puerto Rico la gente que estaba en condominio se asustó mucho cuando sintió el 6.4 del día 7 de enero de 2020. O sea, ese sismo despertó a Puerto Rico completo. O sea, aquí, esta generación de puertorriqueños que estamos aquí hemos vivido un huracán categoría 5 cuando entró y un terremoto 6.4. Inundaciones mayores, sequías intensas como la del 2015, epidemias de Zika, chikungunya, la quiebra económica, el rechazo del pueblo a un gobernador masivamente que se tuvo que ir corriendo y que ahora quiere volver, el COVID-19, la migración masiva, todo eso ha ocurrido en un periodo de 10 o 12 años. Pero ¿saben qué? Aquí estamos de pie, aquí estamos con fuerza, mirando al futuro y dispuestos a seguir luchando por este país, señalar las cosas como son, sin miedo. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Cada puertorriqueño tiene que ser un soldado en defensa de los principios fundamentales que deben sostener este país, comenzando con la protección de la primera infraestructura esencial de un país que es fundamental para su desarrollo económico, que es la infraestructura verde. Es la infraestructura de los suelos, de las playas, de los sistemas ecológicos, de las cuencas hidrográficas, de los arrecifes de coral, de los sistemas fluviales, de los sistemas de ladera, de los recursos naturales, del paisaje, de la configuración morfológica de la tierra puertorriqueña. De ahí, esa es la base de la tierra que pisamos y la tierra de donde venimos. Y de ahí para adelante tenemos que construir con inteligencia y en los lugares que sean adecuados, no el desastre que seguimos viendo en Puerto Rico. Esto hay que detenerlo. Y esto tiene que ver con el proceso político. Porque la política es el arte y ciencia de tomar las determinaciones de nuestro futuro. A través del proceso político podemos movernos hacia el Puerto Rico que queremos. Pero en Puerto Rico, y esto yo le digo casi todos los días y no me canso de decirlo porque sé que la gente lo tiene que oír y al que se lo olvide que se acuerde. Porque en vez de alejarse del proceso político, usted se tiene que meter. Nosotros lo que rechazamos es el tribalismo partidista. Eso sí que está mal. Ahí tú no quieres meterte. No me vengas a hablar tú del tribalismo partidista, que es para los míos siempre están bien y los otros están mal.
Los que tenemos que crear un país que no tenga lealtad a los partidos, sino que tenga lealtad a Puerto Rico. Y los partidos tienen que ser los que se amoldan a Puerto Rico y no Puerto Rico y su gente a los partidos. Aquí los pájaros no le pueden tirar a la escopeta. Y eso lo tiene que tener cada ciudadano puertorriqueño claro en su mente. El gobierno representa una institución que diseñamos los ciudadanos para servirnos a nosotros, no para nosotros estar sujetos a las arbitrariedades de gobiernos corruptos que fabrican casos como el que le están fabricando a Eliezer, que ha salido en defensa de este país. Y eso hay que tenerlo claro. ¿Cómo y qué cosas simples podemos observar en nuestros edificios para saber si tenemos que hacer algo pronto o no? Yo decía unas cosas de arroz y habichuela. Para esto no hay que ser ingeniero, esto es cosa de sentido común. Y la gente sabe mucho más de lo que las personas piensan. Cuando yo voy a un lugar y ha pasado algo, yo no voy allí a opinar y decir, yo voy a oír. Y usted no sabe lo que uno aprende cuando usted habla con la gente que vive allí, que conoce su ambiente, conoce las dinámicas y conoce los procesos como son. Eso es una cátedra. Y usted obviamente no podrá poner las palabras técnicas correctas, pero el conocimiento está ahí. Y usted aprende. De la gente que vive ahí, sufre las experiencias. Así que, ¿qué cosas tenemos que estar pendientes? Pues mire, una de las cosas que usted quiere saber es si el edificio se está inclinando o está sufriendo asentamientos diferenciales. Y esto puede ser un condominio, puede ser su casa. Esto de los asentamientos diferenciales, que una casa se va hundiendo más de un lado que de otro, eso es sumamente común en Puerto Rico. Y las casas, después de décadas, sobre todo las que fueron construidas en relleno, ese relleno se va compactando, se va asentando y empieza a veces un lado de la casa a bajarse más que el otro. Y ya eso te puede causar grietas en la estructura que pueden iniciar un proceso de daños mayores. Cuando es un condominio que empieza a sentarse más de un lado que otro, ya ahí, cuando se pierde el centro de masa de donde estaba, pues ahí tú puedes confrontar problemas muy serios que deben ser atendidos con rapidez. ¿Cómo tú sabes eso? Bien sencillo. Usted tiene que dar cuenta que cuando se le derrama un vaso de agua en su casa, o usted echa agua en un balde en el piso, si usted ve que todo el agua sale corriendo rápido por una esquina, ya ahí está pasando algo. Si usted pone una bola en el pasillo de su condominio en distintos lugares, mire a ver si la bola se queda quieta o corre en una dirección. Mire a ver en distintos lugares en qué dirección corre la bola, si la bola corre siempre en la misma dirección o no, o si el agua corre en la misma dirección o no. Siempre va a moverse del lugar más alto al lugar más bajo por la ruta más corta, y ese es el vector que te indica la dirección de inclinación. Y si eso es así, si te pones a buscar, vas a encontrar que ya están empezando a haber grietas. Si las paredes están empapeladas, quizás no vas a ver las grietas. O si tienen paneles de madera encima que las ocultan, quizás tampoco las ves. Así que no es mala idea buscar un área donde esté el hormigón, las paredes expuestas y ver qué está pasando. Hay que observar. Así que uno es, pues, buscar la inclinación del piso y ver si está horizontal o si sistemáticamente ya tiene una dirección de inclinación. Eso te indica que algo ahí está bajando con respecto al otro lado. Otra cosa importante es que usted observe las paredes, las columnas, y mire a ver si hay grietas. Y si hay grietas y a ver que es una grieta pequeña, hágale un círculo con un marcador o con un lápiz en la punta de la grieta hasta donde llegue y obsérvela a ver si se va extendiendo. Y luego usted haga un círculo donde ve que comienza, mire a ver si eso continúa, y si ve que eso se está extendiendo, eso te está diciendo que hay un proceso que está avanzando rápidamente. Sobre todo si las grietas están en paredes de carga o en columnas, ¿verdad?, que son soportes estructurales. Nosotros saben distinguir lo que es
una grieta de un empañetado de una pared versus la estructura misma. Otro es ver que hay pedazos de hormigón, de cemento que están desprendiéndose de distintos lugares de la estructura. En la parte exterior, tú los vas a ver cuando caen, porque esos son como proyectiles que caen a velocidad terminal y puede tener un pedazo de cemento de 6 pulgadas de largo o 3 de ancho y cayó esa bomba abajo y reventó. Y tú vas a ver un cantito de cemento desgajado de la pared. Y observa eso, pregúntale a los que dan mantenimiento si eso ellos lo han visto antes. Y ellos te pueden decir, sí, yo vi eso, pero es en el otro lado también. Y allí se ve la varilla que está expuesta. Pues esos son fuentes de información. Otra cosa, si tú vives en el condominio, tú quieres ver si hay varillas expuestas. Cuando se sale ese hormigón, tú puedes ver la varilla y puedes ver que la varilla está literalmente oxidada, está expandida, y ha granulado el hormigón que está alrededor. Y mira a ver si ese hormigón está, cuando tú le pasas la mano, si está granulado o no, y si la varilla está oxidada, si es nada más en la superficie o está corroída completamente. Eso es bien importante. Y a mayor corrosión, con mayor urgencia tienes que moverte para reparar y consultar a un ingeniero profesional o ingeniero estructural para explorar las soluciones. Manchas de óxidos en las paredes. Usted va por ahí, ve edificios en el condado en Isla Verde, y usted ve desde afuera las paredes que hay como un goteo de óxido, ¿verdad? Donde está bajando agua, y usted ve toda esa área llena de óxido. Otro es que el lado de barlovento de los edificios, o sea, el lado que le da la cara al viento, por ejemplo, en el condado, en Isla Verde, en todos esos edificios, o en el este de Puerto Rico, en Fajardo, en Palmas del Mar, todas esas costas, los vientos predominantes en Puerto Rico son del este, del noreste y del sudeste. Mayormente esos son 3 vectores, en ocasiones pueden venir del oeste, pero es más la excepción que la regla. Pero el lado este y noreste tiene más exposición al efecto del viento, al efecto del salitre, el efecto de la lluvia. Y esos lados tienden a ir sufriendo los efectos de la exposición a la intemperie en mayor grado. También observe si hay hundimientos alrededor del edificio, ¿verdad? En los patios, si hay depresiones, si el agua se estanca, etcétera, etcétera. Lo mismo si hay estancamientos de agua en los soterrados, donde pueden estar los estacionamientos. Hable con el plomero. Los condominios generalmente tienen esta gente que le llaman los handyman, plomeros, gente que repara, y una vez alguien hace un trabajo bueno, los demás le dicen, pues recomiéndame lo que yo necesito hacer esto, y termina esa persona dándole servicio al condominio, y quizás pueden haber 2 o 3 personas que son las que hacen todos esos trabajos de reparaciones pequeñas en todo el condominio, pero esa gente sabe cuando son los que reparan cuando se rompió una tubería en el apartamento de arriba y te inundó el tuyo abajo. Y ellos van allá arriba, cierran la llave de paso y comienzan a hacer las reparaciones y ven cómo están esos tubos de esa plomería en el interior de la estructura. Y es importante saber el grado de deterioro que presenta esa tubería y el grado de deterioro que representa y tiene el hormigón que está alrededor de la tubería. Estamos llegando a la pausa, señores, con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Estamos en Dialogando con Beni. Vamos a seguir hablando de estas señales que uno tiene que ver en las estructuras para consultarle a los ingenieros con respecto a la relevancia potencial que puedan tener estas observaciones. Con ustedes el doctor José Molinelli Freite. Bueno, mis amigos, en Dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freites, y estamos hablando, ¿no?, de una serie de temas muy importantes, buscando lidiar con esta conectividad y preocupación que ha ocurrido con el catastrófico colapso de este edificio allá en la Florida y la situación de los edificios en Puerto Rico. Y para acabar, ¿verdad?, esta línea que estaba desarrollando de forma criolla
básica, pero valiosa. Otra cosa que usted debe observar es hablar con los que le dan mantenimiento al elevador de su edificio. Las compañías que dan mantenimiento al elevador tienen que velar porque los cables y todo el sistema por el cual se mueve el elevador a través del foso donde está el elevador, acuérdese que dentro del edificio hay un foso que es por donde se mueve todo el elevador, ¿verdad? Cuando va para arriba y para abajo. Y eso tiene unos cables que agarran la cabina, tiene unos sistemas de seguridad y todo eso hay que darle mantenimiento. Y el que le da mantenimiento en ocasiones abre una escotilla que hay en la parte superior del elevador y entra al techo del elevador, pero desde afuera. De manera que él sube por una escalera y está en el techo del elevador y ve los cables, pero ve la pared del foso por el cual se mueve hacia arriba, hacia abajo el elevador. Si el edificio está sufriendo deterioro, es posible que hayan escombros que hayan caído ya en el techo del elevador. Y pueden haber desprendimiento de las paredes de ese foso. Digamos que usted está en el piso 2 y el edificio tiene 20 pisos, y desde el piso 20 puede caerse un pedazo de hormigón que pese como 10 o 15 libras a velocidad terminal. Cuando eso llega al techo del elevador, eso es como una bomba que cae ahí. Y el historial de eso, el deterioro que puede haber tenido las paredes de ese foso, por la exposición que haya tenido a los elementos o al salitre, lo va a ver mirando las cicatrices de sedimentos de cemento que se haya desprendido. Pero usted quiere buscar a alguien que haya evaluado y haya visto eso por muchos años, porque eso no ocurre continuamente, pero puede tener un historial de áreas dentro del foso del elevador que se han estado desprendiendo. Y ese es otro factor que usted debe mirar. Y fíjese que lo que le estoy diciendo es que le pregunte a la gente que está allí, que le pregunte a la gente que da el mantenimiento, busque los récords de reparaciones viejas que se hayan hecho. Un edificio que tenga 40, 50 años, tiene que haber unos registros de todas las reparaciones, sobre todo reparaciones que se vuelven a hacer en el mismo sitio una y otra vez, que te indican que en realidad nunca se arregló. Y el planteamiento entonces, ¿por qué no se arregló? Si hay una varilla que está expuesta y está oxidada, eso no es cuestión de pegarle la manga y raspar un poquito y meterle cemento ahí y para afuera. O sea, hay unas maneras propias para lidiar con eso. Y usted quiere estar seguro que se hace de la manera adecuada. O sea, lo que le estoy diciendo con esto es que tiene que tener al que sabe trabajando con usted, y al que tiene la experiencia, tiene las credenciales y que sea responsable. Eso es fundamental. No haga trabajo de poca monta con el primero que apareció, para que le dé un lavado de gato aquello allí, porque estamos hablando de la integridad de la estructura donde usted habite. Otra cosa es lo siguiente, que hay muchos condominios que los primeros pisos o el primer piso puede haber estado abierto con columnas y posteriormente le meten paredes y cierran las columnas que estaban abiertas. Y esto puede ser sumamente problemático, porque puede alterar el modo de vibración, el modo de respuesta del edificio a las aceleraciones laterales y verticales que pueden producir los sismos. En otras palabras, no se ponga a meter paredes entre columnas que no se diseñaron, a menos que le consulte a un ingeniero estructural, porque puede estar produciendo un problema similar al de la columna corta en las escuelas, ¿verdad? Porque altera el modo vibratorio, y si lo hace en un lado y no en el otro, lo que puede crear son esfuerzos torsionales que un evento fuerte puede que comprometa la estabilidad de la estructura. Así que eso, como regla general, hay que observar, hay que llevar anotaciones y hay que atender las cosas tan pronto surjan para poder reaccionar a tiempo. Esto nos trae a una pregunta fundamental, ¿verdad?, que nos hacemos, y es: ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Por qué hemos terminado construyendo tanta infraestructura en áreas de alto riesgo?
y cuál es el costo de eso a Puerto Rico. Después de María, que se hicieron los estudios de cuántas estructuras estaban en zonas inundables, o se actualizaron el estudio, resulta que había más del doble de lo que se creía inicialmente. La Junta de Planes había unos estimados viejos que hablaba de 120,000 estructuras. Después de María, la contabilización de las estructuras en zonas susceptibles a inundaciones, cuya mayor parte ha recibido permisos de construcción por la Junta de Planes, por lo que era ALPE y OPE. La mayor parte de 250,000 de estructuras está en zona inundable. O sea que nosotros hemos construido 250,000 de estructuras, mayormente residencias en zonas que están expuestas al peligro de inundaciones. Y que con el cambio climático, esas inundaciones van a ser más grandes y más frecuentes. Y por lo tanto, la vulnerabilidad al país va a aumentar. Y sin embargo, esas políticas se mantienen igual. No ha habido cambios significativos. Se siguen aprobando proyectos en zonas expuestas a la marejada, en zonas dentro de inundación de 100 años, causando una intrusión en las llanuras inundables que agravan el problema de inundación en otros lugares. Así que ese punto es importante. Hay más de 100 comunidades en Puerto Rico en zonas susceptibles de deslizamiento. Y mire esto, yo me puse a pensar después de esa situación de ese edificio en Florida, si había un equivalente en Puerto Rico, y sí lo hubo. Y algo análogo conceptualmente fue la tragedia del barrio Mameyes en Ponce. Yo estuve allí. Eso fue producto de la lluvia del 5 al 7 de octubre de 1985. Apenas yo había acabado mi doctorado y naturalmente volamos esa área en los helicópteros de la Guardia Nacional, que fue una experiencia extraordinaria. Volar en un helicóptero con la puerta abierta y uno pues fotografiando y estudiando junto con otros peritos. Y llegamos a Mameyes. Y allí usted lo que vio fue un derrumbe masivo donde todas las casas de una ladera que estaba en un lugar de estabilidad potencialmente precaria, donde los estratos geológicos estaban inclinados en la misma dirección de la ladera, donde se habían hecho excavaciones en la base de la ladera y se había debilitado su estabilidad, donde se habían hecho cortes y rellenos en la parte superior, causando sobrecarga en la ladera, donde había tomas de agua ilegales que estaban goteando continuamente, escapando agua por todos esos tubos de tomas ilegales, saturando el terreno, y combinado con un evento de lluvia que rompió el récord, donde cayeron poco más de 23 pulgadas de lluvia en 24 horas, cuando la lluvia máxima para esa área, en lo que entonces era la monografía técnica número 42 de precipitación máxima para distintos eventos de duración y recurrencia en Puerto Rico, lo que indicaban eran lluvias máximas en 100 años, apenas, si mal no recuerdo, eran 12 pulgadas, y allí cayeron 23 pulgadas en 24 horas. O sea, allí se cayó el cielo, y se cayó el cielo en la madrugada, al igual que el edificio de Florida. Y allí estaba la gente debajo de ese aguacero intenso, lloviendo varios días, oyendo esa agua correr, oyendo esas gotas de lluvia convectiva intensa, golpeando esos techos de zinc y corriendo por las cunetas de las laderas inclinadas con toda la fuerza. En el mismo momento análogo en que en Florida estaban bajo una brisa de un día tranquilo, con una brisa suave, y en Mameyes se oye una gran explosión, como también se oyó en Florida, y en Mameyes se deslizó toda esa ladera de roca caliza y cayeron peñones inmensos sobre las casas de las personas, y se deslizó el material y se fue desintegrando según iba deslizándose, y se fue convirtiendo en una masa de roca y lodo.
que se movió lateralmente llena de agua con bloques de roca cayendo encima, aplastando las casas, sepultándolas en el barro, quedando una montaña toda llena de lodo, escombros, viviendas y gente. Al igual que Florida, fueron más de 100 personas las que murieron. Y en Mamelle empezó la operación de rescate. Y a los pocos días, ese suelo calcáreo se fue endureciendo y secándose y se convirtió en roca. Y era tan difícil hacer una excavación y entrar ahí que finalmente se decidió sellar el lugar y dejar ese mismo lugar como una sepultura. Y me recuerda eso mismo, que conceptualmente de manera similar ha pasado en Florida. Han pasado un montón de días, cayeron las masas de hormigón y entre ellas quedaron más de un centenar de seres humanos. En este momento le llaman desaparecidos, pero que sabemos con toda seguridad que no están desaparecidos, que están allí y no se han podido sacar. Esto es algo que conmueve el corazón porque plantea, ¿verdad?, siempre qué fue lo que pudimos hacer que no hicimos. Qué cosas se pudo hacer allá en Florida que no hicieron y qué cosas pudimos haber hecho en Puerto Rico con tantas comunidades que también están expuestas al peligro de deslizamiento, que son más de 100, y en uno ocurrió esa catástrofe. Miles de edificios y en uno ocurrió esa catástrofe. Noten ustedes que esa catástrofe en Florida ha consumido los recursos completos de manejo de emergencia de todo el condado de Dade, de muchas otras áreas de Florida, que han venido recursos de otros países a apoyarlo, ha venido el gobierno federal, ha venido cuanta agencia hay a prestar apoyo para ver cómo se maneja esa emergencia de ese edificio colapsado. Y eso es un edificio colapsado, uno, solamente uno. En México fueron centenares de estructuras multipisos, unos más altos y otros menores, las que colapsaron en el 1985. Y que curiosamente el 19 de septiembre del año en que pasó María, cuando se cumplía años por la secuencia del evento del 85 al 2017, ese mismo día, pero más tarde ocurrió otro terremoto en México, que fue el día antes que entró María a Puerto Rico, 19 de septiembre. Y entonces tenemos todo eso ahí y el planteamiento es ¿qué vamos a hacer? Y el planteamiento es, tenemos otras bombas de tiempo similares en Puerto Rico. Las hemos identificado. Estamos haciendo algo para lidiar con todas esas situaciones serias, potencialmente catastróficas, que podrían ocurrir en Puerto Rico. Pues yo se las voy a mencionar. Y se las voy a mencionar porque aunque esto tiene un efecto psicológico de recargar de otra preocupación adicional a todas las preocupaciones que tenemos en este país, moralmente yo tengo la responsabilidad de señalarlas, como señalé lo de las escuelas y he señalado otro montón de cosas que han ocurrido. Uno es que en este mismo momento nadie está hablando de qué vamos a hacer con decenas de miles de casas que están en columnas, que no han sido hechas por ingenieros ni arquitectos profesionales, que han sido hechas con ingeniería criolla, poquito a poquito, comprando un saco de cemento hoy y otro mañana, poniendo una varilla hoy y otra mañana. Decenas de miles de casas en Puerto Rico están en laderas escarpadas o en llanuras cerca a la costa, elevadas sobre columnas,
altamente vulnerables en caso de terremoto. Sepan ustedes que la mayor parte de las casas, muchas de las que colapsaron en el sismo de 5.8 y luego de 6.4 en el área de Guánica y Guayanilla, eran casas en columnas. Las que no estaban en columnas aguantaron generalmente, y hay excepciones, desde luego, bastante bien, pero vaya al pueblo de Guánica, pase por las calles del pueblo de Guánica, y usted va a ver que las que cayeron eran las que estaban en columnas, con las columnas libres abajo. Y así usted se mete por los pueblos de la montaña en distintas áreas de la isla y ve miles de estructuras con familias que viven ahí porque tuvieron que hacer como pudieron su propia casa porque no tienen el dinero para comprar las casas en urbanizaciones hechas por ingenieros y por contratistas con los permisos, en ocasiones mal dados por la Junta de Planes y OPE. Tienen que hacer su propia casa. Pero aquí yo les digo que en caso de un evento mayor vamos a tener una tragedia mayor de casas desgajándose por las haldas de Puerto Rico, cayendo a lo largo de las laderas, chocando unas con otras para ir a parar abajo a los ríos y quebradas. Y pueden caer de esas casas decenas, cientos o miles, dependiendo de la magnitud y lugar del terremoto. Y no estamos preparados para bregar con eso. Seguro que no. De igual manera, hay numerosos edificios que cuando se construyeron cumplían con los códigos, pero no cumplen con los códigos actuales, porque hoy se sabe más y se sabe que como se hizo hace 40, 50, bajo otros códigos, 50 años o menos, no cumplía con los códigos, pero se sabía ahora que se puede hacer mejor. Pero además esas estructuras se han debilitado por el efecto del tiempo. El hormigón no tiene la misma resistencia, las varillas están enmohecidas, así que están más débiles a los efectos de eventos estresantes. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a ayudar a los condominios? ¿Cómo el gobierno puede ayudar a proveer un método efectivo, serio y responsable de evaluar la estabilidad estructural de esos edificios? Eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo también, no solo en los edificios residenciales, sino en los centros comerciales y en los centros de trabajo. De lo que estoy hablando es que aquí muy poca gente en Puerto Rico, pero prácticamente nadie sabe si cuando entra una estructura, ese edificio es seguro en caso de un terremoto fuerte o no. No lo sabe posiblemente ni el dueño. Y eso es algo que estamos atrás, sobre todo porque estamos en una zona sísmica en el margen de Placa, que lo normal en esta zona, al igual que los huracanes, que ocurran terremotos, y aquí estamos nosotros mirando por otro lado, olvidándonos de ese riesgo que lo tenemos ahí, como la espada de Damocles, esperando que caiga en cualquier momento para entonces venir a llorar y plantearnos lo que pudimos haber hecho y no hicimos, por ir a los gobernadores echándole la culpa a los ingenieros o a los científicos, a los geólogos, a los geomorfólogos, a los sismólogos que, pero es que ustedes no nos dijeron que había esa urgencia. Ustedes habían hablado de eso, pero nunca nos dijeron que había su urgencia. Así como dijeron cuando María, yo recuerdo a la secretaria de Recursos Naturales que decía, bueno, pero es que nunca nos dijeron que esto venía tan rápido. ¿Cómo? No había plan para eso. Mire, los planes se hacen para los peores escenarios. Hay un plan estratégico en Puerto Rico para proteger y mitigar a la población que vive en estas casas en columnas que están en alto riesgo extremo. Hay un plan establecido para identificar los condominios multipisos que presentan riesgo significativo y que por lo menos se le pueda decir cuál es el problema a la gente, a ver qué se puede hacer con eso. Hay estrategias para ayudar a esto. ¿Cómo vamos a prevenir el seguir construyendo en zonas de alto riesgo? Esos son elementos fundamentales que tenemos que estar lidiando. Casos como la cuenca de Río Piedra, donde todas estas urbanizaciones, donde están porciones de Villa Nevares, porciones de University Garden, Plaza Las Américas, el Coliseo,
el cuartel general de la Policía de Puerto Rico construido en zona inundable de alto riesgo. Mira qué ubicación fatal. ¿Quién fue el que dio el permiso para construir eso al lado de Río Piedra en la zona inundable, que cada vez que se desborda se dañan como 30 o 40 patrullas que quedan bajo el efecto de las aguas? E incomunicado el cuartel general de la Policía de Puerto Rico. ¿Quién fue el planificador que dio el permiso en la Junta de Planes cuando eso se construyó? Eso es absurdo. Y ahora, sepan ustedes que si ocurren en la cuenca del Río Piedra unas lluvias como las que ocurrieron del 5 al 7 de octubre en el barrio Mamelle de Ponce, que no fue asociada a ningún huracán ni evento extremo, sino una onda tropical que se quedó estacionaria al norte de Ponce y tuvo un desarrollo de convección intensa y se cayó el cielo lloviendo y lloviendo y lloviendo y lloviendo. Si eso ocurriera en la cuenca de Río Piedra, en la cabecera allí en Caimito, en Cupey, en el área del Señorial, en la parte alta, habrían resultados posiblemente catastróficos en la parte baja de Río Piedra. Hay toda una discusión ahora con respecto a obras de canalización, pero eso es una bomba de tiempo que está esperando ahí. ¿Y sabe qué va a ocurrir? Imagínense que eso ocurra mañana en uno de estos eventos y mueren un montón de gente ahogada, porque allí ese río puede desbordarse en un evento extraordinario y tú estás a la 1 de la mañana allí durmiendo y de momento está el agua metida dentro de tu casa subiendo y tienes 2 o 3 pies de agua dentro de tu casa. Porque la urbanización la hicieron al lado del río, pero es que está el margen del río ahí, en ese mismo llano, ahí está la primera casa. O sea, aquí la planificación ha sido un desastre. Y entonces la pregunta, bueno, para acabar con enumerar, porque son tantas las cosas que hay que decir, ya yo veo que el tiempo aquí se está cortando, para enumerar estas situaciones que son bombas de tiempo. Una bomba de tiempo es el pueblo de Cataño. Cataño está prácticamente a nivel del mar, hay áreas que están ligeramente bajo el nivel del mar. De hecho, en la Ciénaga Las Cucharillas, con el sistema de esclusas que hay, usted ve el nivel de agua en la bahía más alto que el nivel en la Ciénaga Las Cucharillas. Y no entra el agua porque está el sistema de regulación de bombas que maneja allí los niveles para mantener el humedal operando y que no se inunde el pueblo de Cataño. Pero cuando llueve en Cataño, tienen que recursos naturales operar en distintos lugares unos sistemas de bombas poderosísimos, porque si no el pueblo, gran parte del pueblo se inunda. Y con el alza en el nivel del mar, eso no va a ser sostenible. Y gran parte de Cataño es un relleno del material sedimentario del fondo de la Bahía de San Juan, porque esa era una ciénaga, eran terrenos anegados, y ahí se rellenó para construir. Eso quiere decir que en caso de un terremoto fuerte, esos lugares vibran más fuerte y por más tiempo, y el potencial de daño es mayor. Esas son cosas básicas en geología, en geomorfología, son cosas básicas en planificación. Pero a pesar de haberlo dicho, de tener ese conocimiento, de haber estudios que demarcan esa zona con esos riesgos, se siguen aprobando nuevos proyectos de construcción en esas áreas. Y esta es una cosa que viola el sentido común, viola el sentido común. Es una cosa terrible. Y la pregunta es, ¿y por qué? ¿Qué hace que eso ocurra? ¿Quién es el responsable? ¿Verdad? ¿Por qué eso ocurre? Pues miren, pues eso ocurre por lo siguiente. Cuando se hace un proyecto, se propone un proyecto de vivienda en X zona, que es inundable, se hace un estudio hidrológico hidráulico y se dice, pues vamos a elevar el terreno, hacer un relleno sobre la zona inundable para que esa zona no se inunde en el evento máximo que creemos puede ocurrir en 100 años. Y le ponemos un factor de seguridad de casi medio metro por encima de ese nivel. Y ahí construimos entonces, nos dan el permiso y construimos. Y se construye sobre un relleno que después se va asentando y las casas se van agrietando. Y por eso en Puerto Rico, en parte, en muchos lugares usted tiene que estar gastando miles de pesos en sellados de techo porque la casa se sigue asentando diferencialmente. Y eso es una draga de dinero pendiéndose ahí. Y entonces ese proyectista
crea una corporación o una sociedad especial, lo que fuera, hace las casas, obtiene financiamiento, vende las casas, disuelve la corporación porque ya cumplió su propósito y no tiene responsabilidad, y después de 10 o 15 años pierde toda responsabilidad legal. Lo que ocurra después de 10, 15 años, creo que es el límite. Ya no hay responsabilidad legal de que te hicieron la casa mal o que ahora la casa se está hundiendo. O sea, que ellos hacen la ganancia, se van, quedan prácticamente en una situación que son imposibles de demandar, porque hay que demandar a la corporación, pero si la corporación se disolvió y no existe, pues ¿a quién va a demandar la gente? Y si entran unos litigios legales, eso puede tardar ad infinitum y pueden perder. Así que el que construye es negocio, porque construye, gana, vende y se va y te deja ahí con ese tostón. Cuando eso se hace mucho en zonas inundables, entonces se crea una demanda para que el gobierno haga algo. Las demandas están ocurriendo ahora. Por ejemplo, en el área de Isla Verde y Condado, todos los que se metieron y construyeron en la misma orilla del mar, porque querían tener una casa que sacaran los pies desde la misma casa y se mojaran el agua en el agua de la orilla ahí, sin salirse de la casa, ahora están reclamando el que se inviertan decenas de millones de dólares en obras de control de erosión en las playas para protegerle sus propiedades. Lo plantea un nicho ético, porque cuando hay escasez de recursos, ¿dónde se ponen los recursos y en servicio de quién? Vamos a seguir subsidiando las malas decisiones de planificación. Los que quedan en la zona inundable reclaman obras de control de inundación. Señores, la música nos está aficionando aquí. Hay mucho de qué hablar, siempre uno se queda como que está comenzando, pero yo creo que hemos cubierto suficiente material para abrir los ojos y hacer que ustedes puedan seguir investigando. Les deseo un buen domingo y un abrazo fuerte. Dios lo bendiga.